Buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Te Cuento. Hoy vamos a explorar un capítulo oscuro de la historia y nos referimos a la pandemia de la gripe española, una pandemia que se desató en el contexto de la Primera Guerra Mundial y tuvo un impacto devastador en todo el mundo. Pero, ¿por qué se le llamó gripe española? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Volveremos a tener otra pandemia similar? Pues sigue viendo este video para descubrirlo. Recuerda suscribirte, es súper sencillo, es gratis y es simplemente darle a la campanita o al botón suscríbete. Dale like y coméntanos qué te ha parecido este video. La gripe española fue una pandemia entre el año 1918 y 1920 que acabó con la vida de aproximadamente 40 a 50 millones de personas, considerada la más desastrosa de la historia. Como si se tratase de un incendio, en un abrir y cerrar de ojos se extendió de manera incontrolable y se estima que afectó a un tercio de la población mundial en ese entonces. Estamos hablando aproximadamente de 500 millones de personas, siendo excepcionalmente grave ya que afectó a jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años de edad, lo que sorprendió a la población porque lo habitual en las enfermedades epidémicas era que fuera más grave en personas ancianas y niños. El origen de esta gripe no se ha aclarado del todo. Algunas fuentes afirman que empezó en Francia, en la comuna de Étaples, en 1916, o en China en 1917. Sin embargo, lo que sí coincide en algunas investigaciones es que establecen que los primeros casos fueron en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos. De manera específica, el 4 de marzo de 1918, identificándose al cocinero Gilbert Mitchell como el enfermo cero, que se quejó de tos, fiebre y dolores de cabeza. Desde las siguientes horas a semanas después ya se contabilizaron decenas de casos, hasta el punto de tener que habilitar un hangar para los enfermos, pues el hospital no tenía suficiente capacidad. Los soldados de Fort Riley, ya listos para la batalla, incubaron el virus durante su largo e incómodo viaje a Francia. Al pisar las playas francesas, el virus explotó y atacó con igual fuerza a las tropas aliadas y a las del Comando Central. Por ejemplo, los estadounidenses caían enfermos con fiebre de 3 días o la muerte púrpura. Los franceses contraían bronquitis purulenta, los italianos sufrían la fiebre de las moscas de arena. Se reportó la diseminación del virus a lo largo de distintos países como Noruega, Suecia, Finlandia, Canadá, España, Gran Bretaña, Francia, Senegal, Tanzania, Nigeria, China, Zimbabue, África del Sur, India e Indonesia, es decir, casi todo el mundo. Lo que sugirió que ya el virus existía de antes de la fecha mencionada porque no era común los vuelos comerciales para una diseminación tan amplia y rápida. Sin embargo, no existe una explicación de cómo pudo aumentar su letalidad. La manera en la que desde el punto de vista epidemiológico se propagó la enfermedad fue con la aparición de 3 olas de gripes. Una primera ola comenzó en marzo de 1918 y se extendió de manera desigual por los Estados Unidos, Europa y posiblemente Asia durante los siguientes 6 meses. Las tasas de enfermedad eran altas, pero las tasas de mortalidad en la mayoría de los locales no estaban sensiblemente por encima de lo normal. Pero una segunda ola se extendió globalmente de septiembre a noviembre de 1918 y fue muy fatal. En muchas naciones, una tercera ola ocurrió a principios de 1919, pero fue menos fatal que la ola anterior. Los síntomas propios de esta enfermedad incluían fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran del todo inútiles. Pero si no fue en España el origen, ¿por qué se llamó gripe española? Pues bien, tanto las fuerzas aliadas como las del Comando Central habían sufrido grandes pérdidas por causa de la gripe española, pero los partes en guerra restringían la información para que no llegara al enemigo, ya que éste podría utilizarla con provecho. Pero los periódicos españoles que no estaban censurados hablaban abiertamente de los españoles que habían muerto durante los meses de mayo y junio de 1918 a causa de la gripe, y esta información llegó a todos los periódicos del mundo, de ahí el nombre de gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas.
España, ofendida por el poco halagador epíteto, acusó a Francia, diciendo que la enfermedad había venido de sus campos de batalla y había volado sobre los Pirineos llevada por el viento. El nombre erróneo perduró hasta nuestros días. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza del virus A del subtipo H1N1. Todas las pandemias de gripe A desde entonces, y de hecho casi todos los casos de gripe A en todo el mundo, exceptuando las infecciones humanas por virus aviares como el H5N1 y el H7N7, han sido causadas por descendientes del virus de 1918. No había cura para la enfermedad, solo se podían combatir con tratamientos sintomáticos y remedios improvisados. Las primeras medidas oficiales preventivas se implementaron en agosto de 1918, entre ellas la notificación obligatoria de los casos sospechosos y la vigilancia de comunidades como escuelas diurnas, internados y cuarteles. Un par de meses después, en octubre de 1918, las autoridades locales de varios países europeos reforzaron estas disposiciones generales añadiendo nuevas medidas, como por ejemplo el cierre de las plazas públicas de reuniones, como los teatros, y la suspensión de las reuniones públicas. Además, los largos sermones de la iglesia estaban prohibidos y la instrucción del domingo no duraba más de 5 minutos. Entre las intervenciones de salud pública, los departamentos locales de salud distribuyeron jabón gratuito, proporcionaron agua limpia para los menos ricos, se organizaron servicios para la eliminación de residuos humanos, la regulación de los inodoros y la inspección de la leche y otros productos alimenticios. Para simplificar los protocolos funerales, muchas administraciones de los centros más afectados de, por ejemplo, Italia, establecieron puntos de recogida para cadáveres y abolieron todos los rituales que acompañaban a la muerte. Además, la identificación de casos de enfermedad a través de la vigilancia y la cuarentena o aislamiento voluntario y obligatorio también ayudaron a frenar la propagación de la gripe española en un periodo en el que no se disponía de vacunas o antivirales eficaces. En el año 1918 se desconocían la causa de la gripe humana y sus vínculos con la gripe aviar y porcina. Los datos de secuencia viral sugieren ahora que todo el virus del 1918 fue novedoso para los humanos y que por lo tanto no era un virus resultante producido a partir de viejas cepas existentes. La fuente original del virus ha sido discutida, a veces sin llegarse a un acuerdo. Hay investigaciones que sugieren que el virus del 1918 no provino directamente de un virus aviar, sino de un virus circulante en humanos y cerdos. Debido a que los cerdos se infectan más fácilmente con los virus de la gripe aviar que los humanos, se sugirió que eran estos los receptores originales del virus, transmitiendo este a los humanos en algún momento entre el año 1913 y 1918. A medida que reflexionamos sobre la gripe española, recordamos la importancia de la preparación para futuras pandemias. La gripe no es erradicable, la transmisibilidad entre animales y humanos y la capacidad de los virus para mutar son las características esenciales de su virulencia. La vacunación contra la gripe estacional ayuda a reducir el riesgo de otra pandemia como la del 1918, pero en conclusión, ese riesgo por el momento no puede ser eliminado totalmente. Esperamos que esta lección de la historia nos inspire a estar preparados y a cuidarnos mutuamente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, comentar y compartir esta útil información. Hasta la próxima. Adiós.